Crítica al derecho natural. Hans Kelsen, 1881-1973. Crítica al derecho natural en su ensayo La idea del derecho natural. Desde que el hombre reflexiona, se ha preocupado por un ordenamiento justo de las relaciones humanas. De la comparación entre derecho natural y derecho positivo, resulta que la norma de derecho natural vale en virtud de su contenido interno porque es buena, acertada, justa, y la norma de derecho positivo porque ha sido elaborada de una cierta manera, porque ha sido establecida por un hombre que tiene la condición de autoridad. Expresa Kelsen que la idea de justicia absoluta del derecho natural es imposible de alcanzar. La justificación racional de un postulado que se basa en un juicio subjetivo de valor, esto es, en un deseo, en el que todos los hombres sean libres, por ejemplo, o en el de que sean tratados igualmente, es un autoengaño, o lo que equivale a lo mismo, una ideología. El derecho natural tiene validez material y el positivo validez formal. El reproche de formalismo del derecho positivo es un prejuicio de carácter ius naturalista. El derecho natural, sigue diciendo Kelsen, procede de Dios o de la razón, no necesita de la coacción porque regula una relación vital necesaria. El derecho positivo, por su esencia, es coactivo, porque sus normas provienen del arbitrio de la autoridad humana, por lo cual hay que contar con la posibilidad de que los hombres se conduzcan de modo distinto del que prescriben las normas. Los que niegan el elemento coactivo al derecho se dirigen a borrar la diferencia entre derecho natural y positivo, se esfuerzan por hacer pasar al derecho positivo como derecho natural. La organización coactiva es el Estado, este es la forma perfecta del derecho positivo. Enfatiza Kelsen que tanto las normas de derecho natural como la de derecho positivo son juicios hipotéticos. Dada una condición, debe ser un determinado efecto. Pero la diferencia reside en que la norma positiva está respaldada por la fuerza coercitiva del Estado para el caso de incumplimiento. En cambio, la norma del derecho natural se realiza por sí misma, pues el obligado no se encuentra ante ningún órgano encargado de ejercer la coacción. En la concepción de Kelsen, las características de bueno y justo solo son propias del derecho natural. El derecho positivo está ligado solo de manera hipotético-relativo a lo bueno y justo, es decir, solo es bueno y justo lo que debe ser según el derecho positivo. El derecho natural es de validez absoluta y el positivo de validez hipotético-relativa. Sus normas solo valen si se adecúan a la norma hipotética fundamental. Los actos humanos no se regulan por un ordenamiento jurídico natural que esté más allá de toda posibilidad de intervención de la voluntad como creadora de normas. El derecho natural es vago y general. De admitirse su existencia, si no todos los hombres tienen aptitud para intuir lo justo, ¿es concebible aceptar la existencia de un orden jurídico que regule relaciones entre hombres que lo ignoran? Pregunta Kelsen. Finalmente, para Kelsen, que el derecho positivo tenga por contenido al derecho natural y sea por ello derecho acertado y justo es una afirmación indemostrable e indemostrada. Puede demostrarse fácilmente que se trata solo de un intento de legitimar como derecho natural el derecho positivo, justificar cualquier contenido de este con una autorización impartida por el derecho natural a la autoridad que establece la norma y estabilizar así una forma de gobierno autocrático-aristocrática. Pero esto no es derecho natural, sino derecho positivo, porque lo que se trata de fundar con ello es una forma de gobierno. Escuela histórica, escuela de la exégesis y jurisprudencia analítica. Escuela histórica, escuela de la exégesis y jurisprudencia analítica. La ciencia jurídica moderna tiene tres grandes centros de desarrollo: en Alemania, Francia e Inglaterra. En Alemania con la escuela histórica del derecho, en Francia con la escuela de la exégesis y en Inglaterra con la jurisprudencia analítica. Las tres parten del derecho positivo. La ciencia del derecho no construye su objeto como sucedió con el derecho natural, sino que reflexiona sobre un objeto dado,
el derecho positivo. Escuela Histórica del Derecho. La Escuela Histórica del Derecho es de carácter nacional y popular, políticamente vinculada a la Restauración. La historia no es progreso, sino tradición. La función del análisis histórico es justificar el presente desde el pasado. Gustavo Hugo, 1768-1834, sentó los primeros principios de esta escuela, pero su auténtico fundador es Federico Carlos von Savigny, 1779-1861. Federico Carlos von Savigny, 1779-1861, decía: toda la ciencia del derecho no es sino historia del derecho. Friedrich Carl von Savigny. Savigny se inspiró en los grandes pensadores franceses e ingleses del siglo XVIII, Montesquieu y Voltaire, Hume y Burke, y en parte de la filosofía alemana contemporánea, especialmente de Schelling. Savigny adoptó de Montesquieu solamente el concepto de el espíritu del pueblo. Todo el derecho, decía, emana de este espíritu, a la manera del derecho consuetudinario. El desarrollo del derecho es una sucesión constante de cambios exentos de finalidad y de sentido. Esto se debió, como señala Radbruch, a la ciega repudiación del derecho natural, con el cual se rechazaba a un mismo tiempo a la filosofía del derecho. Se cayó nuevamente en el formalismo. Savigny escribió su manifiesto sobre la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la jurisprudencia, 1814, como réplica a su compatriota Thibaut, quien escribió un opúsculo sobre la necesidad de un código civil para Alemania, motivado por el naturalismo racionalista. Para Savigny, el derecho no puede ser creado racionalmente, porque, como la lengua, las costumbres o el arte, es un fenómeno histórico, producto espontáneo del espíritu del pueblo, Volksgeist. El derecho surge, decía Savigny, de una fuerza interior y no del arbitrio de un legislador. El conocimiento de la historia del derecho de cada pueblo es condición indispensable para la construcción de una ciencia sistemática del derecho. La primera fuente del derecho es la costumbre, decía Savigny. En segundo lugar, se encuentra la ley en cuanto a expresión del derecho creado por el pueblo, y no como derecho creado por el individuo o por la organización estatal. Y en tercer lugar está el derecho de los juristas, que Savigny denomina derecho científico. En opinión de Savigny, los juristas son parte del pueblo y representantes de éste en el campo del conocimiento del derecho, pues su labor consiste en poner de manifiesto normas implícitas en el derecho popular. La escuela histórica es la negación del derecho natural y la afirmación del positivismo jurídico, al entender el derecho como un producto histórico y social. El objeto de la ciencia del derecho es el derecho positivo realmente existente. El derecho es una parte del organismo social, no tiene existencia por sí. Su ser es más bien la vida del ser humano, contemplada desde un lado especial. Por ello, solo puede comprenderse en relación con los demás elementos del organismo social. Con Savigny comienza una ciencia dogmática y sistemática del derecho. El plan de derecho civil de Savigny comprende 4 partes: derechos reales, derechos de obligaciones, derecho de familia y derecho de sucesión mortis causa. Estas 4 partes, derechos reales, de obligaciones, de familia y de sucesión, están precedidas de una parte general sobre materias comunes a todo tipo de relaciones jurídicas civiles. La escuela histórica se desdobló en 2 corrientes, la de los romanistas y la de los germanistas. Los romanistas concentraron toda investigación en el corpus juris civilis, cuerpo de derecho civil. Se esforzaron por restituir el derecho romano a su fase antigua, purismo. Los germanistas investigaron el texto de las leges barbarorum, leyes de los bárbaros, y en el de los libros de derecho consuetudinario, en la medida en que se hallaba ya formulado y era asequible al método filológico. Se esforzaron por restituir el derecho germánico a su fase medieval. Tales fórmulas eran vistas ahora menos con ojos de juristas que con ojos de historiador.
lo que era también otro de los frutos del romanticismo, empeñado en concebir toda ciencia, cualquiera que ella fuese, como una ciencia histórica. La actividad jurídica es considerada puramente cognoscitiva, con exclusión de todo lo que fuese valoración y voluntad, y se rechaza por arbitraria toda ley que no se limitase a definir los derechos, sino que entrase a modificarlos. Escuela exegética. La escuela exegética se caracteriza por el culto al texto legal, la identificación entre el derecho y la ley, y lo justo con el derecho positivo. El único poder que tiene la facultad de dar leyes es el legislativo. El juez es la boca de la ley. Un mero aplicador de ella no puede crear derecho. Jean-Joseph Bugnet expresó: "No conozco el derecho civil, enseño solamente el Code Napoleón, el Código Civil Napoleónico". Y Laurent escribió: "Los códigos no dejan nada al arbitrio del intérprete. Este no tiene ya por misión hacer el derecho. El derecho está hecho, no existe incertidumbre, pues el derecho está escrito en textos auténticos. Mas para que los códigos realicen esa ventaja, es preciso que los autores y los jueces acepten su nueva posición bajo el código. Diría que deben resignarse a ella". Code Napoleón. El Code Napoleón de 1804 se considera sagrado. Se creyó en la omnipresencia y omnicomprensión de la ley escrita. El Código de Napoleón era la expresión perfecta del derecho natural. El derecho escrito fue considerado como absoluto, universal y eterno. Solamente existe el derecho escrito, el cual ha previsto todos los casos posibles que se pueden presentar en la realidad, y por tanto no se admite que pueda haber silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley. Las leyes naturales y morales constituyen normas jurídicas solo si han sido sancionadas por la ley escrita. El juez debe apoyar sus decisiones en la ley escrita, porque de fundamentar sus fallos en normas no escritas, rebasaría los límites de sus facultades. Si el actor invocara en apoyo de su pretensión una regla de derecho natural, no sancionada por la ley, el juez no debe concederle el beneficio de su fallo. No solo se limitaron las facultades judiciales, sino también se prohibieron los comentarios de los textos legales. La investigación del derecho empieza y se acaba en la norma estatal. La ciencia del derecho es autónoma de las otras ciencias sociales. La codificación decimonónica del siglo XIX responde a la necesidad de crear un orden normativo racional, abstracto, atemporal. El ordenamiento jurídico es un todo cerrado que no presenta lagunas. Dentro de esta concepción, la ciencia jurídica no podía ser otra que la dogmática. El jurista no se interesa en la valoración que da vitalidad al derecho, sino en aislar el hecho de forma que pueda ser subsumido en la literalidad de la ley. Lo metajurídico, esto es, la realidad social, no tiene cabida en esta idea del derecho. La jurisprudencia analítica, desarrollada en Inglaterra. Jurisprudencia analítica. John Austin. La jurisprudencia analítica se desarrolló en Inglaterra, patria del empirismo, a comienzos del siglo XIX por obra de John Austin, 1790-1859, que en 1827 inauguró la cátedra de jurisprudencia o teoría del derecho en la Universidad de Londres, que poco después se tuvo que cerrar por falta de alumnos, por lo cual viajó a Alemania. John Austin es autor de Providence of Jurisprudence, la providencia de la jurisprudencia, 1832, y de Lectures on Jurisprudence, lecturas en jurisprudencia, or Philosophy of Positive Law, filosofía de la ley positiva, obra póstuma publicada en 1832. Definió John Austin a las normas como mandatos respaldados por amenazas. Austin, basado en el utilitarismo de Bentham,
Sostiene que el derecho es un conjunto de mandatos generales emitidos por un órgano supremo, dirigidos a los súbditos y respaldados por la coacción. Existe un nexo psicológico entre el deber y la sanción. Es el miedo a convertirse en sujeto pasivo del acto coactivo lo que convierte a las órdenes en obligatorias y debidas. El ordenamiento jurídico tiene como finalidad principal la utilidad, además es un instrumento para organizar la sociedad y un factor de cambio social. El objeto de la jurisprudencia es el derecho positivo, entendiéndolo como el derecho establecido oppositum, en oposición, en una comunidad política independiente por la voluntad expresa o tácita de su soberano o gobierno supremo. A diferencia de Bentham, para quien el derecho es un saber pragmático, John Austin consideró que es posible la construcción de una ciencia del derecho. Parte de la distinción nítida entre derecho y moral, entre lo que es y lo que debe ser el derecho. De lo que es el derecho se ocupa la jurisprudencia, y de lo que debe ser se ocupa la ciencia de la legislación que presupone la jurisprudencia. Este autor distingue el derecho en cuanto singularidad histórica, o sea, de los diversos derechos positivos, del derecho pensado en abstracto, esto es de los principios y nociones comunes a los diversos sistemas de derecho, como los conceptos de deber, derecho, libertad, delito, pena, etc. El estudio del derecho positivo, decía John Austin, corresponde a la jurisprudencia particular o nacional, que es una actividad práctica. El estudio de los conceptos comunes a diversos sistemas jurídicos que pueden extraerse de la inducción y del análisis da lugar a una verdadera ciencia del derecho que Austin llama jurisprudencia general, filosofía del derecho positivo, jurisprudencia teórica, jurisprudencia comparada, jurisprudencia analítica o simplemente jurisprudencia. La jurisprudencia general se refiere a la ley como necesariamente es, más que a la ley como debe ser. En cambio, la ciencia de la legislación debía determinar el contenido del derecho según reglas ideales, cuyo enunciado correspondía más al legislador y al filósofo que al jurisconsulto. Los conceptos de la jurisprudencia general se extraen de la confrontación de los diversos derechos históricos. Sin embargo, considera que tan solo merecen atención los escritos de los juristas romanos, las decisiones de los jueces ingleses y los preceptos de los códigos franceses y prusianos en cuanto a la sistemática. La jurisprudencia analítica dio lugar a una ciencia formalista del derecho, en el sentido de que su objeto de estudio no era el contenido de un derecho concreto, sino el análisis formal de los conceptos jurídicos básicos. Austin y sus seguidores, Pollock, Markby, Holland, etc., sentaron las bases de una ciencia autónoma del derecho, desvinculada de ingredientes filosóficos. Herbert Lionel Adolphus Hart, ha renovado la jurisprudencia analítica valiéndose de procedimientos analíticos del lenguaje, considerando en cada caso la función que cumple una expresión en un contexto particular. Hart plantea su teoría en su libro El concepto de derecho, publicado en 1960. Reprocha a Austin por pretender reducir las normas a mandatos, commands, emanados del soberano respaldadas por una amenaza. Una norma así tiene una estructura idéntica a la orden de un asaltante de caminos que amenaza al caminante con la muerte si incumple con el imperativo de entregarle el dinero. Según Herbert Hart, la teoría del mandato necesita de algunas adiciones, a saber, 1. Que el mandato sea general, 2. Debe tener una cierta permanencia y 3. Que el órgano estatal que lo dicta debe ser supremo e independiente. Para que exista sistema jurídico, sus normas válidas, según el criterio último del sistema, tienen que ser generalmente obedecidas y las reglas de reconocimiento que especifican los criterios de validez jurídica y sus reglas de cambio y de adjudicación tienen que ser efectivamente aceptados por sus funcionarios como pautas o modelos públicos y comunes de conducta oficial. En la norma, sea jurídica, moral, etc., dice Hart, se dan dos elementos. 1. Un comportamiento regular, elemento externo, y 2. La aceptación de dicho comportamiento, elemento interno. La aceptación puede deberse al temor, a razones éticas, etc. Hart distingue entre el lenguaje de las normas y el lenguaje sobre las normas. En el lenguaje sobre las normas,
Diferencia los enunciados emitidos desde un punto de vista interno por alguien que forma parte del grupo y acepta tales normas, y enunciados emitidos desde un punto de vista externo, el observador desde fuera del ordenamiento. Existe ordenamientos y es aceptado, eficaz, siendo suficiente que sea aceptado por los funcionarios y obedecido por el resto de la población. Inclusive, bastaría con que se acepten sus normas de reconocimiento. Hart critica a Kelsen por pretender reducir el derecho a las normas que establecen una sanción. La coerción es una característica del derecho como un todo, pero no de cada una de las reglas. El ideal de la plena determinación de las reglas jurídicas es un ideal inalcanzable a causa de la textura abierta del lenguaje en que están expresadas las reglas. Existen áreas de conducta donde mucho debe dejarse para que sea desarrollado por los tribunales, pero razones ideológicas tratan de encubrir la función creadora de los jueces. Si bien el derecho se distingue de la moral, dice Hart, hay entre ellos una vinculación necesaria que se pone de manifiesto en las siguientes consideraciones. 1. El poder coercitivo del derecho presupone su autoridad aceptada. 2. La estabilidad de los sistemas jurídicos depende en parte de la concordancia con otros tipos de control social, como la moral o la religión. 3. La decisión judicial recurre con frecuencia a criterios suprapersonales de valoración. 4. La crítica del derecho esclarece su bondad ética o su defecto en este aspecto. 5. Puede aceptarse que se realiza un mínimo de justicia donde quiera que la conducta es controlada por reglas generales que se hacen conocer en forma pública y son judicialmente aplicadas. En la mera noción de aplicar una regla se encuentra el germen de la justicia. 6. La crítica del derecho puede conducir a la resistencia por motivos morales. Dogmática jurídica. Dogmática jurídica, jurisprudencia de conceptos. La dogmática jurídica tiene su antecedente remoto en la escuela de las glosas y su antecedente más próximo en la escuela histórica. Guarda un paralelismo con la escuela francesa de la exégesis. Para la escuela francesa, el derecho es la ley, o más exacto, el conjunto de normas positivas, siendo la ley solamente una especie dentro de las normas. La dogmática jurídica, en su acabada culminación, desemboca en la jurisprudencia de conceptos. Las normas son los conceptos expresados en sus palabras. La tarea de los juristas consiste en estudiar dichos conceptos o significaciones, por lo cual la ciencia jurídica resulta ser lógica. También la escuela histórica, a mediados del siglo XIX, desemboca en un formalismo conceptual. La jurisprudencia de los conceptos, que presta más atención a los preceptos jurídicos inscritos en la ley que a las estructuras sociales a las que aquellos conceptos se destinan, presupone una noción de verdad. Una norma jurídica o un enunciado es válido si resulta lógicamente compatible con el resto del sistema. Los conceptos jurídicos permiten deducir toda posible consecuencia jurídica. Nos encontramos otra vez, como en el naturalismo, con una ciencia del derecho que por medio de la lógica formal o deductiva cumple una función productiva. Aunque parezca contradictorio, el primero que lo propugnó fue Savigny, quien comparó a la ciencia del derecho con la geometría y aplicó esta metodología en su obra Tratado de la Posesión, 1803. El método de la dogmática jurídica, ya decantado en la jurisprudencia de conceptos, fue desarrollado por Putzta, Jhering y Winship, quien veía en la labor del jurista científico una operación de cálculo en que los factores son los conceptos jurídicos. Dogmática jurídica actual en Europa y en América Latina. La dogmática jurídica, si bien no con la posición extrema de la jurisprudencia de los conceptos, constituye el denominador común de la ciencia jurídica actual en los países de derecho escrito y tradición romanista, especialmente en Europa continental y en Latinoamérica. Dogmática jurídica en general. El objeto de investigación de la dogmática jurídica ha de ser el conjunto de normas jurídicas válidas en la sociedad en determinada época.
La dogmática jurídica es una investigación sobre normas jurídicas válidas. La tarea de la dogmática es sistematizar para formar un sistema normativo e interpretar las normas válidas para esclarecer su contenido. Dogmática jurídica. La argumentación jurídica. El acto de interpretación ha sido denominado argumentación. Está construida sobre dos elementos. Número uno, por una parte, el intérprete tiene a su disposición cierto material sobre el cual basa sus deducciones, fuentes del derecho. Y dos, por la otra parte, él puede usar ciertas reglas de inferencia aceptadas en la comunidad jurídica. Los valores y las valoraciones también están envueltos en la interpretación.